estar a la distancia, Dios eterno. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios mío. Amén y amén. Primera carta a Timoteo, en su capítulo número 6, para la gloria de Dios. Primera carta a Timoteo, en su capítulo número 6, para la gloria de Dios. Primera carta a Timoteo, hermanos, en su capítulo número 6, para la gloria de Cristo. Todos somos bienvenidos a este lugar que se ha convertido en casa de Dios y puerta al cielo. Muy bien. Vamos a leer el versículo número 12 del capítulo 6 de Primera de Timoteo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A su letra nos dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos. Lo leemos una vez más. Pelea la buena batalla de la fe, echa manos de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Decimos amén a la palabra de Dios. Puede tomar su asiento en esta hora, hermano. Lo invitar que preste atención, hermano. Deje las hormigas tranquilas, que quién sabe para dónde van. Estamos en el culto para glorificar el nombre de nuestro Dios. Díganle al hermano que le quedó la par: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la batalla. A la mata de Chile, dígale que le quedó la par, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo. A través de la Biblia encontramos que el caminar donde nosotros nos encontramos dentro del Evangelio es un camino difícil. Han habido personas, cristianos, que han abandonado este camino por diferentes razones de su vida. Se han apartado del Evangelio, porque si el Evangelio fuera fácil, multitudes de personas se encontrarían todavía dentro de una iglesia. Pero como Cristo bien lo dijo, que teníamos que esforzarnos a entrar por la puerta estrecha, queriendo decir que no es fácil dentro del Evangelio. Hay situaciones difíciles dentro del Evangelio que agobian la vida del cristiano, que afligen la vida de todo aquel que se esfuerza a hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Cuando el cristiano en verdad se esfuerza a hacer la voluntad de Dios en esta tierra, va a tener luchas, dificultades que van a tratar la manera de apartarlo de este camino. Van a haber distracciones que van a venir para el cristiano, para que éste pierda la atención de Dios, se desenfoque del verdadero llamado y del verdadero propósito al que Dios lo ha llamado. Esto vamos a tener todo este caminar que llevamos dentro del Evangelio. Esta es una batalla que, como dice la misma palabra de Dios, no es con sangre ni con carne, sino con huestes espirituales de maldad. Es verdad que a veces el hombre se levanta en contra de la iglesia, pero detrás de todo eso se encuentra la influencia del maligno, se encuentra la influencia del diablo para hacerle lucha
a la iglesia, para hacer la batalla fuerte a la iglesia, hay algo que Dios nos ha dado, y esto es fe. Por la fe hemos creído en Cristo. Por la fe estamos de pie hasta este momento, porque seguimos creyendo en el Todopoderoso. Los cristianos que han dejado de creer en la palabra de Dios han sido cristianos que se han apartado del Evangelio. Sabemos que Dios es poderoso, que la palabra de Dios es real en esta tierra, pero cristianos que han dejado de creer a la palabra de Dios se han apartado de Dios, se han apartado del Evangelio, porque quizás estaban en prueba, en dificultades, creyeron en su momento en la palabra de Dios, pero por falta de fe dejaron de creer en la palabra de Dios. Pensaron que Dios no podía glorificarse en su vida conforme a la palabra de Dios, pero como les hizo falta fe en su vida, decidieron apartarse del verdadero camino. Cristianos que han empezado a buscar de la presencia de Dios en ayuno y oración, pero como no han visto un resultado en su vida, no han visto una respuesta en su vida, han llegado a perder la fe, han dejado de creer a la palabra de Dios, han dejado de ayunar, han dejado de orar y se han apartado del verdadero camino. Les da igual si congregarse o no, les da igual si buscar de la presencia o no, porque no sienten el más mínimo deseo de buscar de la presencia de Dios, porque sus corazones se han endurecido, impidiéndoles creer a la poderosa palabra de nuestro Dios. Pero Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. En esta carrera del Evangelio muchos van a retroceder. En esta carrera del Evangelio buenos cristianos tristemente van a retroceder. Cristianos que han servido dentro de la obra de Dios, cristianos que se pararon firmes dentro del Evangelio, tristemente van a desistir de este caminar, que va a desaccionar a muchos cristianos. Sí es cierto que muchos lo admiraban, sí es cierto, pero eso no tiene que provocar que nosotros vayamos a quedar en la misma condición en la que ellos han quedado. Aunque otros retrocedan del Evangelio, aunque otros ya no sigan peleando esta buena batalla de la fe, como iglesia tenemos que seguir hacia adelante. No sabemos cuánto tiempo más vamos a pelear dentro del Evangelio, pero el tiempo cada vez más se va acortando. Dice la palabra que ahora está cerca nuestra salvación de cuando nosotros hemos creído. El tiempo del cumplimiento del arrebatamiento de la iglesia está a punto de suceder. Por lo tanto, como iglesia debemos de seguir peleando esta buena batalla de la fe. Dichosos aquellos que ya culminaron su carrera, aunque no estén en esta tierra, pero ya coronaron su carrera, ya alcanzaron la victoria, la salvación de sus almas, ya alcanzaron la vida eterna, porque esto no se termina, mis hermanos, hasta que el cristiano es llevado a la presencia de Dios, hasta que el arrebatamiento de la iglesia sea en esta tierra, es que va a terminar esta batalla. No nos podemos dormir dentro del Evangelio, no nos podemos descuidar dentro del Evangelio, porque los que se han dormido dentro del Evangelio no lo han visto nada bien, porque los que se han descuidado dentro
dentro del Evangelio ahora están deseando estar delante de la presencia de Dios y gozar delante de Él. Por lo tanto, hay una advertencia de parte de Dios para cada cristiano, que no debemos de descuidarnos, que debemos de seguir peleando esta buena batalla de la fe, de tal manera que el cristiano necesita vivir conectado con Dios. El cristiano necesita vivir conectado con el Espíritu Santo. Esta es una batalla donde no hay tregua. No le podemos dar tregua a la carne, a los deseos de la carne. No le podemos dar tregua al enemigo. No puede haber un descanso. En todo tiempo necesitamos meditar en Dios. En todo tiempo necesitamos andar meditando en la palabra de Dios, porque los que se han descuidado no lo han visto nada bien. Si en una batalla terrenal se enfrentan contra el enemigo, el que se descuida, el que está de brazos cruzados, a ese lo van a derribar. El diablo ha logrado su objetivo en muchos cristianos, y no que literalmente han dobrado los brazos, sino que se han descuidado, han dejado de buscar de la presencia de Dios, han dejado de sentir la presencia de Dios, se han apagado espiritualmente, han llegado a una decadencia espiritual donde no sienten el más mínimo deseo de buscar de la presencia de Dios. Esta es una batalla real. El diablo no está jugando a ser diablo. El diablo sabe que le queda poco tiempo, que hay una iglesia que va a ser levantada y que hay cristianos que él quiere derribar, hay iglesia que él quiere apagar, hay iglesia que las quiere mantener dormida, pero nosotros debemos de estar alerta, con nuestro oído atento a la palabra y a la voz de Dios, con nuestros ojos abiertos para ver por dónde el enemigo quiere llegar y por dónde nosotros debemos de atacar. Hay problemas en el hogar, hay problemas dentro de la congregación, y no podemos mirarlo simplemente como cualquier problema. Hay algo que está pasando en el mundo espiritual, hay huestes de maldades que se están moviendo en las regiones celestes y no nos podemos descuidar. Es que hay enfriamiento en varios hermanos, hay algo detrás de todo eso. Es que hay problemas dentro de la iglesia, hay algo detrás de eso, que debemos de hacer es buscar de la presencia de Dios, buscar a aquel que todo lo puede hacer. Que de repente hay hermanos que ya no se quieren congregar porque tienen problemas en los hogares, porque hay familiares que se han levantado, llega el desánimo, pero hay un Espíritu Santo que está para fortalecer a la iglesia, hay un Espíritu Santo que está para levantar al pueblo de Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. En esta batalla hay alguien que nos va dirigiendo, y es Cristo a través del Espíritu Santo. Dice la palabra que hemos sido llamados a ser buenos soldados de Jesucristo. Buenos soldados de Cristo, hermano. Si los soldados que los entrenan en los diferentes lugares lo hacen pasar por diferentes pruebas para que después vaya a la batalla, hermano. Lo llevan a diferentes lugares para prepararlo. Si no hacen algo bien, si es posible lo golpean, los ponen a hacer flexiones, tantas repeticiones, a forma de castigo, hermano, para que vayan formando carácter. Y dentro del Evangelio también vamos a ir adquiriendo carácter y firmeza, madurez dentro del Evangelio, como predicábamos la vez pasada aquí mismo, para ser espirituales y no carnales, hermano.
No llorar porque un zancudo le picó dentro de la iglesia. Y decir, no, ya no. Preguntando y todavía habían avispas. Aleluya. Alabado sea Cristo. Preguntando si las hormigas estaban todavía. Preguntando y ahora van a estar bajo techo. Preguntando y ahora dónde van a hacer el culto. Es que si lo hacen allí mismo ya no me voy a congregar. Es que si no hacen esto, si no hacen lo otro, yo no me voy a esforzar. Necesitamos, mis hermanos, ser capacitados por el Espíritu Santo. Necesitamos buscar de la presencia de Dios. Necesitamos pelear la buena batalla de la fe. Porque lo que está en juego en el cristiano y lo que el diablo quiere debilitar, lo que el enemigo quiere apagar, es la fe en cada corazón. Que ya no sigamos creyéndole a Dios. Que ya no sigamos confiando en la palabra de Dios, que ya no sigamos avanzando, porque cuando el cristiano tiene fe en su corazón, es un cristiano que crea la palabra de Dios, que aunque tenga familiares inconversos, ha pasado el tiempo, han pasado los años, pero él sigue creyendo que Dios los puede salvar. Él sigue creyendo que Dios es poderoso para glorificarse en su vida, aunque tenga familiares enfermos, pero él sigue creyendo que hay un Dios poderoso para descender y obrar un milagro de sanidad, aunque hayan corazones endurecidos, pero él sigue creyendo que hay un Dios poderoso que todavía se sigue revelando al hombre, que todavía sigue manifestando su gloria, su poder. El que no tiene fe dice nada va a pasar. Yo he orado tanto por estos familiares, hasta los he presentado en ayuno, pero no presentan un deseo para buscar de la presencia de Dios. Yo he orado por este enfermo, este familiar enfermo, yo le he ungido con aceite, dicen algunos, como dice la palabra de Dios, y nada ha pasado. Me acabé el aceite y nada pasó, me acabé el litro de aceite y nada pasó. Pero cuando una persona, un cristiano, tiene fe, este va a seguir creyendo que el Dios a quien él sirve es un Dios poderoso, que en cualquier momento él se puede glorificar. ¡Aleluya! Que en cualquier momento su mano poderosa se puede mover a favor de él. Esa es la fe que nosotros necesitamos tener delante de la presencia de Dios. Una fe poderosa, una fe que no es vencida por cualquier cosa, sino una fe que vence al mismo mundo, como dice la palabra de Dios. Que esa es la fe que nosotros debemos de tener en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero pelea la buena batalla de la fe. Sabemos que la fe es necesaria en el cristiano, y si hay algo que Dios nos va a probar o que se nos va a probar, va a ser la fe, porque es probada, dice la palabra en Santiago capítulo número 1 y versículo número 3, sabiendo que la prueba de qué, de vuestra fe, produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Que si tenemos fe, hay algo que se va a producir en nosotros y va a ser paciencia. Cuando un cristiano es paciente y espera en Dios, es porque tiene fe en Dios. Sin embargo, los que no tienen fe son personas impacientes.
es que yo oré toda esta semana, nada pasó, porque no tiene fe para seguir esperando, para ser paciente delante de la presencia de Dios. Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, hermano. Es tan impaciente el que le quedó a la par que 5 minutos de prédica pasa y dice: ¿a qué hora va a terminar el culto? ¿A qué hora va a terminar el hermano? Yo solo quería venir a conocer dónde estaban viviendo los hermanos hoy, no al culto. Si nosotros debemos de estar delante de la presencia de Dios, es para glorificar el nombre poderoso de Dios. Aunque el tiempo pase dentro de la iglesia, los minutos transcurran y pasen horas, si es posible, pero nosotros vamos a estar creyendo que vamos a recibir la bendición de lo alto, que entre más bendición Dios derrama para nuestra vida, más fe y paciencia vamos a tener delante de la presencia de Dios. El impaciente quiere las cosas inmediatas, hermano. Ya llevo un mes de estar regando la planta y nunca le echa chiles o ají, como le llaman. Impaciente. Y la palabra dice que debemos de ser como el labrador que trabaja en la tierra a esperar la lluvia temprana y la tardía. ¿Sabe que hay personas tan impacientes en esta tierra que el simple hecho de pensar que realizar algo le va a llevar tanto tiempo, se desanima con solo pensar cuánto tiempo le va a llevar? Ni siquiera inicia, porque dice: ¿para qué sembrar una mata de aguacate? Un ejemplo, de aquí que me dé aguacate, dije, mejor me voy para el mercado a comprar. En vez de esperar el tiempo necesario para cosechar el fruto, es la paciencia la que nosotros necesitamos por la fe que tenemos delante de la presencia de Dios. Así es como se va a producir esa paciencia por la fe que nosotros tengamos delante de la presencia de Dios. Van a haber problemas en nuestra vida que van a tratar de agobiar y opacar nuestra fe, que van a tratar de hacer que tambaleemos dentro del evangelio, perdiendo la fe poco a poco. Van a ir muchos si no buscan de la presencia de Dios, si no se someten delante de la presencia de Dios. Dice la palabra en primer carta a Pedro, en su capítulo número 1, versículo número 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por eso que Cristo preguntó en una ocasión que cuando viniera el Hijo del Hombre, ¿hallaría fe en la tierra? ¿Hallaría fe en los cristianos para ver si en verdad están creyendo a la promesa de Dios, a la palabra de Dios? Porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. De tal manera que cuando no le creemos a la palabra de Dios, no le estamos agradando a Él. Pero cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él está agradado de nosotros. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia que como cristianos podemos alcanzar, pero que tristemente se ve como que si no las estuviéramos alcanzando? Porque hay algo que hace falta en la iglesia, y esa es una fe no fingida, sino una fe genuina delante de la presencia de Dios.
es la fe que nosotros necesitamos avivar en nuestros corazones. Antes que una manifestación del Espíritu, es fe lo que nosotros necesitamos. Porque hay algunos cristianos que se manifiesta el Espíritu Santo en otras áreas, pero que les hace falta fe delante de la presencia de Dios. Cuántas cosas se pueden hacer con la fe, son muchísimas. Si dice la palabra que al que cree todo le es posible, imagínense lo que Dios dice a través de su palabra, que puede pasar en el cristiano que tiene fe, pero por falta de fe es que a veces andamos todos quebrados, hermanos, todos desanimados, todos cabizbajos, todos apagados, todos tristones, porque hace falta fe en nuestros corazones, porque esa es la fe que mueve montaña, dice la palabra de Dios. Una fe que crece, una fe que es gigante, una fe que no es movida por nada, una fe que todo lo puede hacer. Es lo que nosotros necesitamos, y es lo que el diablo está tratando de apagar dentro de la iglesia. Es lo que el diablo está tratando de opacar en cada corazón, porque con una fe genuina, una fe poderosa delante de la presencia de Dios, hermano, sucederían grandes cosas en el pueblo de Dios. Veríamos grandes milagros delante de la presencia de Dios. Por la fe, el enfermo sería sano sin necesidad quizá que se le imponga mano, que se le eche todo el barril de aceite para que sea sano. Pudiera recibir un milagro poderoso delante de la presencia de Dios. Imaginémonos la fe de aquella mujer de flujo de sangre, que solamente decía: si tan solo tocar el borde del manto del maestro, yo sería sana de este azote. Esta mujer ni estaba pidiendo que se le pusiera mano, que se le ungiera. Era tan grande la fe de esta mujer que solamente esperaba tocar el borde del manto del maestro para ser sana de aquel azote. Esa es la fe que nosotros necesitamos delante de la presencia de Dios. Pero el hermano que le quedó a la par es que si el apóstol me pone mano, solo pasar cerca a 2 metros de ese hombre, yo siento como una electricidad. Emoción es la que siente. Es que si me regala esa camisa, ese siervo, jamás la lavaría, porque es la camisa ungida que él usa. Imagínese, hermano. Es que cuando me estrecha la mano el apóstol, alabado sea Cristo, ni me la lavo, porque se me va la unción del santo. Imagínese, hermano. Es que el profeta me profetiza, ahí sí yo voy a creer, pero cuando predica el pastor, no, como que no me convence, es que no tiene título. Es que es el Espíritu Santo el que nosotros necesitamos. Es una fe genuina la que nosotros necesitamos delante de la presencia de Dios. Antes que acercarnos a un siervo de Dios, a una persona que quizás Dios use, quien nosotros debemos de anhelar que se presente, se haga manifiesto, es Cristo a través del Espíritu Santo, porque nadie se compara a Cristo en esta tierra. Él es el Todopoderoso, el que todo lo puede hacer en nuestra vida. ¡Aleluya! Alabado sea Cristo. Pero algunos emocionados andan todo el año porque le profetizó el paso dentro de la iglesia, porque le dijeron esto, porque le dijeron lo otro, y tal vez era una vil mentira, hermano. Era embuste el que le dieron, mentira. Pero allá anda alegre, hermano, anda gozoso, porque lo que lo mueve
no es una fe genuina delante de la presencia de Dios. El que tiene fe, este está esperando que el Espíritu Santo en verdad descienda sobre él. El que no tiene fe está viendo para todos los lados, ni se goza para ver a qué hora va a venir el vaso que le va a profetizar, para ver a qué hora va a venir el profeta para moverle la cabeza y empezar a profetizarle. El que tiene fe, este va a tener su mirada puesta en Cristo Jesús. Este va a esperar, pero que el Espíritu Santo sea derramado sobre su vida. Si Dios va a usar a alguien dentro de la iglesia, gloria a Dios. Si Dios va a levantar a alguien para soltar una palabra, gloria a Dios. La recibimos si viene de parte de Dios, pero nuestra mirada tiene que estar puesta en el Cristo de la gloria, el que nos ha llamado, el que nos ha dado nueva vida en Cristo Jesús. Esa es la fe que nosotros necesitamos delante de la presencia de Dios. ¡Aleluya! Porque si ponemos la fe en el vaso de la iglesia, hermano, se nos va a ir el gozo a los zapatos. Cuando usted no le vea que en el bolsillo trae algo así, hermano, se le olvidó el aceite al siervo. Imagínate, hermano. Y yo que venía para que me ungieran de la cabeza a los pies. Aleluya. Para que me ungieran los anteojos para ver mejor. Imagínate. Yo que venía para que me ungiera el zapato para pegarle a mi esposa un zapatazo ungido. Imagínate, hermano. Cuando nuestra fe genuina delante de la presencia de Dios, nosotros a quien vamos a estar esperando, a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que nosotros vamos a estar anhelando es que el Espíritu Santo descienda sobre nuestra vida, es que el Espíritu Santo se haga presente. Si no viene Juan, no tiene que provocar nada en nosotros. Si no viene Chepe, si no viene Pancho, hermano, si no viene fulano de tal, no se nos tiene que ir el gozo, los zapatos. Es el Espíritu Santo el que nosotros necesitamos. Esa es la fe que nosotros necesitamos tener delante de la presencia de Dios. Esa es la fe que nosotros necesitamos que se manifieste delante de la presencia de Dios. Puede haber casa llena o no puede haber casa llena, pero si está Cristo presente, si Cristo se ha manifestado, ahí nosotros vamos a recibir la bendición de parte de Dios. Ahí nosotros vamos a recibir, hermano, el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero si nuestra fe no es genuina, hermano, como no vino la hermana Ana, la profetisa, no se gozó, le quedó a la par. Ojalá y le vayan a contar ustedes. Como no vino la hermana, dije, no fue para San Félix. Ay, Señor, para allá va a buscar a la profeta, imagínate. Y algunos adijón. Ya después del culto, hermano, deme el número de la hermana para llamarle. A través de llamada, algunos hasta ahí les profetizan, hermano. Videollamada. A través de llamada. Y le digo, usted unja con aceite de la cocina, le digo, imagínate. Porque como no la tiene cerca, pero necesitamos pelear esta buena batalla de la fe. El diablo va a inventar muchas cosas para nuestra vida, para que nuestra fe sea debilitada. El diablo hasta va a levantar a sus ministros para tratar de distorsionar nuestra fe delante de la presencia de Dios. Necesitamos tener una fe genuina delante de la presencia de Dios y a la palabra de Dios, porque muchos se van a presentar con cosas raras para tratar de desviar nuestra fe a la palabra de Dios, para tratar de desviar nuestro caminar
por un camino torcido, por un camino que Dios no lo ha mandado, por un camino que Dios no lo ha establecido. El que tiene fe, este está firme en la palabra de Dios. Se deja dirigir por lo que dice la palabra de Dios. Se deja guiar por lo que Dios habla a través de su poderosa palabra. Gloria a Dios. Y esta fe, mis hermanos, debemos de mantenerla hasta que Cristo venga. Esa es la fe que nosotros necesitamos tener delante de la presencia de Dios. Porque dice en el versículo 9 del capítulo 1 de Primera de Pedro: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de ¿qué? De vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Porque por fe hemos creído. Y si aguardamos la fe hasta el final, vamos a obtener la salvación de nuestras almas. Es cierto que Cristo nos ha dado una salvación tan grande, pero mientras estamos pisando esta tierra, esa salvación la tenemos que guardar, porque esta salvación se va a efectuar por completo cuando Cristo venga a levantarnos. De lo contrario, esa salvación puede ser arrebatada de nuestras manos. Este regalo tan precioso que Cristo nos ha dado, que nos ha ofrecido, el diablo lo quiere arrebatar, porque el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Él quiere arrebatar ese regalo precioso que a él un tiempo le fue otorgado, pero le fue quitado, pero que él un tiempo estuvo delante de la presencia de Dios, pero fue quitado del privilegio que le fue dado por la soberbia, por la maldad que se encontró en su corazón, y ahora se ha levantado en contra de todo aquello que Dios ha levantado. Él se levanta contra todo aquello que se llama Dios, contra todo aquello que le pertenece a Dios. Él le quiere llevar la contraria a Dios. Él quiere apartar la fe, lo que Dios nos ha regalado. Él quiere hacer lo que hizo desde su principio. Había puesto a Adán, a Eva en el huerto del Edén, le había dado todo lo que había en ese lugar, pero vino el diablo con su astucia, engañó a Eva, y Eva le dio comer también del fruto prohibido a Adán, y quiere cometer lo mismo, lograr lo mismo con la iglesia de Cristo. A Adán se le había entregado un regalo precioso que a ninguna persona le había sido dada. Ahora nosotros como cristianos se nos ha entregado la salvación de nuestras almas, y el pájaro, hermano, la quiere arrebatar de nuestras manos. Ese pájaro con su astucia quiere arrebatar esa semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones de la palabra de Dios, que ha producido fe en nuestros corazones. Por eso no nos podemos descuidar, por eso necesitamos aferrarnos a Cristo, por eso necesitamos depender de Él, por eso necesitamos buscar de su bendita presencia. Aleluya. Por eso necesitamos pelear esa buena batalla de la fe, hermano. Que la fe no nos falte en ningún momento, porque a los que les ha faltado han tambaleado dentro del evangelio. El diablo se las ha arrebatado, el diablo les ha quitado la fe. Dice la Biblia que por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio, por lo cual Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos, porque ellos creyeron a la palabra de Dios. Ellos se aferraron a la palabra de Dios desde el principio. Dice la palabra que por la fe
Noé creyó a la palabra de Dios acerca de cosas que aún no se veían, y por esa fe condenó al mundo entero. Por la fe de este hombre, el mundo fue condenado a un diluvio que descendió en aquel momento. Por la fe ahora la iglesia ha de condenar a este mundo, porque al igual que Noé creyó a la palabra de Dios, la iglesia está creyendo a la palabra de Dios, que va a haber un arrebatamiento, y que después del arrebatamiento vienen cosas terribles para esta tierra. Esa es la fe que está en la iglesia, y esa es la fe que el diablo quiere robar de cada corazón. Lo ha logrado en ciertos cristianos, y nosotros no podemos permitir que acontezca lo mismo en nuestras vidas, porque eso va a ser terrible. Porque ¿qué va a ser de la condición de aquellos hermanos que perdieron la fe, y por perder la fe se apartaron del verdadero camino? Van a quedar al sufrimiento, van a quedar, hermanos, horrorizados por lo que va a venir a esta tierra. Es necesario que mantengamos la fe hasta el final delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Pelea la buena batalla de la fe. Necesitamos estar firmes para no ser derribados. Si el soldado terrenal tienen que ejercitarlo físicamente para que la hora de ir a la batalla no vaya a dar lástima, hermano. Que vaya de aquí a la plaza y diga: ya no aguanto las piernas, ya no puedo caminar. Por aquí voy a dejar este M16 porque es mucha carga para mí. Aquella botella con agua por aquí la voy a dejar, porque si me la tomo siempre la voy a llevar en la pana. Siempre va a llevar carga. Si lleva algún bolso por aquí lo voy a dejar, porque ya no puedo más. Porque no se ejercitó lo necesario. No fue pasado por la prueba para agarrar firmeza y tener la fuerza necesaria para ir a la batalla. Si como cristianos no tenemos la fe necesaria, poco a poco se va a ir quedando. Poco a poco se va a ir debilitando. Poco a poco va a perder toda su fuerza hasta quedar tendido espiritualmente. Necesitamos firmeza, porque los golpes que vienen para el cristiano son golpes fuertes por momento. Son golpes que hacen tambalear por momento. Si los soldados llegan a sentirse cansados, pero ellos hacen el esfuerzo, porque si se quedan estáticos, el enemigo los va a derribar. Ellos tienen que seguir peleando, ellos tienen que seguir luchando. Ellos, mire para acá, hermano, ellos tienen que seguir batallando, ellos tienen que seguir insistiendo, ellos tienen que seguir avanzando, porque si no van a ser derribados. Entonces dentro del evangelio viene siendo lo mismo. Necesitamos avanzar, porque si no tenemos la fe necesaria y viene el golpe para nuestra vida, ese golpe nos puede derribar. Ese golpe nos puede hacer que nosotros tambaleemos de tal manera que nos veamos debilitados. Pero si tenemos fe, la fe en Cristo Jesús, vamos a resistir el fuego de la prueba. Por eso necesitamos pelear esta buena batalla de la fe. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Imagínense que Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos. Por la fe alcanzaron ese buen testimonio. Pero la fe que tenemos hoy en día, hermano, una fe débil y flaca, hermano, porque no se alimenta. Tan flaca que cualquier viento la mueve y la derriba. Una fe tan flaca, hermano, que se mueve
así como los dientes de los niños que están botando los de leche, hermano, que se mueve de un lado a otro. Cualquier cosita lo hace mover, comiendo cambur y le queda el diente trabado en el cambur. Imagínese, hermano, tan débil estaba. Y así son muchos cristianos con la fe, una fe tan débil y tan flaca, anémica, hermano, una fe tan desnutrida que no le alcanza para nada, que no puede moverse, que no puede hacer nada dentro del evangelio. Necesitamos alimentar la fe. Cuando hablamos de fe, también la Biblia nos habla de que la fe es un fruto del Espíritu, una manifestación del Espíritu. La fe da firmeza, la fe da solidez, la fe da confianza en la palabra de Dios. La fe también es un don espiritual. Imagínense qué don tan precioso del Espíritu Santo, un regalo tan precioso del Espíritu Santo que a nuestras vidas puede ser manifestado para que nosotros lo echemos a andar dentro del Evangelio. Sabemos que la palabra de Dios nos habla de tanta grandeza para la vida del cristiano que se puede manifestar a través de la fe. Por eso necesitamos alimentar nuestra fe continuamente delante de la presencia de Dios. Pero ¿cómo la vamos a mantener alimentada, hermano? Si no queremos buscar de la presencia de Dios. Es como aquella persona que quiere estar saludable, pero solamente come comida chatarra. Comida que para el paladar es tan buena, pero que no le produce vitaminas necesarias, minerales para el cuerpo. Comida que para el paladar hasta se le hace agua a la saliva cuando la recuerda, hermano. Es que ahorita tengo un antojito de esto, ahorita tengo un antojito de lo otro. Pero qué triste que cuando como esto me sube la presión, dije el que le quedó a la par. Pero qué lamentable que cuando como esto me sopla el estómago. Que cuando como lo otro me hace daño. No alimentándose de la forma correcta. No alimentándose como tendría que ser. Algunos médicos dicen que ni fuera necesario de vitamina, no fuera necesario de medicamentos, si se tuviera una buena alimentación, porque ahí están las vitaminas. Pero ¿qué es lo que le gusta al que le quedó a la par, hermano? El quintal de azúcar, el quintal de sal, 2 litros de aceite para que quede bien frito esto, que quede hasta rechinando. ¿Saben qué es eso? No, los dejé en la luna. Ahí investiga en YouTube para que quede tostadito. Imagínense, hermano, que la arepa todavía hasta le chorrea aquí, hermano, gran aceitero, y todo eso va para el estómago, porque no se hay una buena alimentación, hay enfermedades. Espiritualmente viene a hacer lo mismo. Si no nos alimentamos de la forma necesaria espiritualmente, no vamos a tener fe. No vamos a pelear la buena batalla de la fe. Se va a ser vencido por el enemigo, por las pruebas, por la dificultad, por la lucha, por las aflicciones, por cualquier cosa en esta tierra. Pero cuando hay fe, pueden venir pruebas fuertes, pueden venir dificultades fuertes, pueden venir aflicciones fuertes, pero la fe va a dar firmeza,
La fe va a dar la confianza en la palabra de Dios para creer que Dios es poderoso para obrar, para socorrer nuestra vida. Por eso necesitamos hacer que nuestra fe crezca delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Hay cristianos que su comportamiento es conforme a la fe que ellos tienen. Cristianos que sinceramente dicen: es que la fe no me alcanza para esto. Es que la fe no me da para esto. La fe no me alcanza para creer que yo puedo recibir esto de parte de Dios. La fe no me alcanza para yo esperar esto delante de la presencia de Dios. Ahí es donde nosotros necesitamos hacer que nuestra fe crezca delante de la presencia de Dios. Porque imagínense, hermano, con una fe increíble delante de la presencia de Dios. Una fe sana, por supuesto, porque no vamos a estar creyendo que el Señor le puede quemar el pelo al hermano que le quedó la para solo porque no nos cae bien. No podemos estar creyendo que aquella persona que se portó mal le va a caer la casa porque yo lo creo. Imagínense, hermano, eso es tener una fe torcida, una fe desviada de la verdadera fe. Es una fe sana la que nosotros necesitamos delante de la presencia de Dios. Que quizás no tenemos nada en el hogar, pero podemos creer que hay un Dios que es proveedor. Que quizás hay enfermedad, pero vamos a creer que hay un Dios poderoso, que Él es sanador. Esa es la fe que nosotros necesitamos delante de la presencia de Dios. Por eso necesitamos pelear la buena batalla de la fe, porque todo se trata en creer a la palabra de Dios. Todo se trata de la fe en nuestra vida. Es como el motor que nos impulsa a seguir hacia adelante, el que nos da vida para seguir creciendo a la bendita palabra de nuestro Dios. El salmista llegó a declarar diciendo: si no hubiera creído que vería la bondad de Jehová, él no hubiera, hermano, recibido lo que estaba esperando de parte de Dios. A pesar que clamó, a pesar que dijo: no deseches con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. Él estaba creyendo, porque era la fe que lo hacía actuar de esa manera. Si este hombre no hubiera tenido la fe necesaria delante de la presencia de Dios, él hubiera desmayado. El problema lo hubiera consumido. El problema lo hubiera agobiado de tal manera que se hubiera visto frustrado y ya no hubiera esperado delante de la presencia de Dios. Pero como tenía fe delante de su Dios se glorificó. Y después de ese proceso, él llegó a declarar y a decir: esperen Jehová, porque como él había esperado, había recibido una respuesta de parte de Dios, tenía la autoridad, la facultad para animar a los demás para que también esperaran en Dios. Que así como Dios se glorificó en él, también se puede glorificar en ellos también y en nuestras vidas, si nosotros esperamos en la poderosa palabra de Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. ¿Está con gozo, hermano? Amén. ¿Tiene fe que podemos predicar una hora más? Amén. Aleluya. Hasta que Cristo venga. Santo, ya me metió en prueba el siervo. Bueno, todos los días predicando la palabra, pero haciendo pausa, siervo. Aleluya. Hasta que Cristo venga, estamos dispuestos a predicar la palabra de Dios. Amén. Pelea la buena batalla de la fe. Pero necesitamos avivar nuestra fe para que nuestra vida dentro del Evangelio sea diferente.
A veces venimos todos afligidos al culto, hermano, porque nos hace falta fe. Nos hace falta querer a la palabra de Dios. Que Dios nos puede dar respuesta a nuestras peticiones, a nuestros deseos, a lo que nosotros esperamos, independientemente de lo que sea que le estemos pidiendo. Siempre sea conforme a la palabra de Dios y sea algo sano delante de la presencia de Dios, porque no podemos estar pidiendo incoherencia delante de la presencia de Dios, sino algo que sea puro y sano delante de la presencia de nuestro Dios. Dice la palabra en Lucas capítulo número 21. Lucas capítulo número 21. Lucas capítulo número 21, hermanos. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Creo que no era esa la cita, se me escapó la cita, hermano. Por ahí anda y le encuentra ahí, me avisa. Alabado sea Cristo. Lucas capítulo 22. Capítulo 22, versículo 31. Ya la encontré. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Se encontraba Cristo dirigiéndose a Simón Pedro, revelándole lo que el diablo iba a hacer. El diablo los había pedido para zarandearlo, para meterlos a prueba, a dificultades, para ver de qué ellos estaban hechos. Tenemos cristianos por ahí que a veces ellos provocan que vengan dificultades para su vida, para probar lo que ellos mismos han declarado con sus propios labios. Cristianos que dicen: eso no es nada para mí, porque en el momento están con gozo, están sintiendo la bendición de lo alto, están diciendo: pruebas y luchas, eso no es nada para mí. Yo puedo pasar por esto, yo puedo pasar por lo otro, puedo pasar un mes de escasez, puedo pasar 2 meses sin gas, salúdelo, me puedo ir para allá a buscar leña, no hay problema. Y hay cristianos que ellos mismos provocan las dificultades y las pruebas porque no las han vivido, porque no han pasado por ahí, porque no saben qué es pasar por esas pruebas, por esas dificultades. No saben qué es eso. Hay personas o cristianos que dicen: es que si mi mujer me abandona, gloria a Dios. Si mi esposo me abandona, gloria a Dios. Yo puedo vivir sin ese hombre. Yo puedo vivir sin esa mujer. Si todos me abandonan, gloria a Dios. Yo puedo vivir sin ellos, porque no han pasado por ahí. Pero llega el momento donde esa fe es probada. Llega el momento donde viene la prueba. Llega el momento donde el diablo se presenta como al igual que Job, para zarandearlo, para pasarlo por la prueba, para ver de qué está hecho, para ver de qué material es esa fe. Si es una fe genuina que soporta el fuego de la prueba, o es una fe fingida que rápido se va a desvanecer. Pelea la buena batalla de la fe, pero debemos de hacer que la fe crezca. Si es cierto que Dios nos ha dotado con fe,
a través del Espíritu Santo, pero depende de cada uno de nosotros si vamos a hacer que esa fe se mantenga viva delante de la presencia de Dios. Imagínense que el diablo se presenta delante de Dios, pidiendo a Simón y a los demás para ser zarandeados como a trigo, hermano. Creo que aquí también hacen esa zaranda de malla, donde echan el grano y lo empiezan a mover para sacar la basura. Y así fueron zarandeados como el trigo. En una prueba difícil, pero Cristo le da palabras de aliento a Simón y le dice: pero yo he rogado para que tu fe no te falte. Pero Pedro, siendo arrogante, dice: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo incluso hasta la muerte. No le alcanzó la fe. Es cierto que Cristo rogó por él, pero él no puso de su parte. Él no puso de la parte que le correspondía a él. Cuando van a tomar a Cristo, todos salieron huyendo, pero todavía quedaba fe en él. No le había faltado. ¿Por qué todavía le quedó fe? Porque no se apartó por completo del camino de Dios. A pesar que había fallado, a pesar que había negado al maestro, pero él todavía lo recordaba, porque había fe en su corazón, y esa fe lo trajo nuevamente a Cristo, que no perdiera la esperanza. Cuando llegan aquellas mujeres diciendo: hemos ido a la tumba la hemos encontrado vacía, Pedro salió corriendo por la fe que todavía había en su corazón. Es que Cristo le dijo: yo he rogado para que la fe no te falte. Quizá la fe no le, hermano, le faltó para no huir del lugar donde se encontraban, pero la fe todavía la mantenía para seguir creyendo en que Cristo había resucitado. Cristo ruega por nosotros, pero nosotros también debemos de poner de nuestra parte para seguir peleando esta batalla y para que nuestra fe no tambalee delante de la presencia de Dios. ¡Aleluya! Pelea la buena batalla de la fe. Dígale una vez más que le quedó a la par, hermano. Santo Dios, ni la fe le alcanza para eso, hermano. Gloria al Señor. Como le ve la cara de dormido, de nada, Señor. Ahí está, hay que cafetearlo mejor. Aleluya. Hay que velarlo, pues. Donde regalan café, para que me vaya entendiendo. Pero necesitamos pelear la buena batalla de la fe. Cristo ruega por nosotros para que la fe no nos falte, pero depende de nosotros también avivar esa fe en nuestros corazones. Y esa fe nosotros debemos de ir procurando que vaya creciendo más y más en nuestras vidas, para que nosotros podamos tener un evangelio diferente en esta tierra. Y el pueblo del Señor dice: amén. Dele palmas a Dios en esta hora. Ahora incline su rostro.